Vamos a hacer un relato acá, en donde voy a improvisar mi relato de cómo me imagino que llegaron los españoles y aquí a pelear contra los mayas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pégase aquí en el micrófono. Ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que usted me va a hacer los efectos de sonido. Porque esta historia empieza una mañana lluviosa de octubre. Había chiflón, ¿no? Había chiflón. Incluso era tan fuerte la lluvia que cayeron unos relámpagos. Literalmente cayeron. Ahí cayeron. Las aves cantaban en la mañana. Bien, las guacamayas se escuchaban a lo lejos. Estaban tan lejos que no se escuchaban. Los jaguares rugían y echaban el aliento. Y los monos aulladores hacían su ruido. Esa mañana, de repente, se escuchó que las olas pegaron en las rocas. Y el chiflón seguía. Cuando de repente a lo lejos venían 3 carabelas llenas de hombres blancos y uno de ellos gritó. ¿Qué gritó? Gritó. ¡Ah! Tenía ganas de entrar al baño tal vez. Cuando de repente en las playas se escucharon los tambores de guerra de los mayas. No tenían ritmo. Y los cañones de batalla de las carabelas sonaron. Tenían silenciador que eso pesaba. Cuando de repente entonces los mayas volvieron a sonar sus tambores. Luego sonaron sus chirimías. No tenían dientes, no se podían soplar las chirimías. Cuando de repente los españoles bajaron con sus caballos a las playas y trotaron por la arena. Traían zapatitos los caballos, suavecito. Y los caballos relincharon. Eran españoles. Estaban aún dormidos. Cuando de repente los mayas hicieron su grito de guerra. Llevaban perros. Cuando en eso, don Pedro de Alvarado, en su caballo, sacó su espada tan filuda que cortó el viento. La sacó suavecito para no lastimarse. Cuando de repente, de entre los mayas, Tecugumán lanzó su lanza y le dio al caballo. El caballo tenía el complejo de Chucho. Cuando en eso, don Pedro de Alvarado vio a Tecugumán y le atravesó con la espada en sus entrañas. Es que había comido mucho y nuevamente sacó la espada. Suavecito, suavecito. Y Tecugumán cayó al suelo. Está pesado Tecugumán, está gordito. Y ahí, en el cielo, un quetzal voló y lanzó su graznido en el cielo. Estaba muy alto.
y cayó y se posó en el pecho de Tecuma. Pesado el Quetzal, ¿eh? Y en ese momento, Tecugumán solo alcanzó a decir antes de morir: le dio risa. Le dio risa. Y dijo: Ay, me muero. fuerte el aplauso para Javier. Muchísimas gracias.